Hey, ¿qué pasa mi gente? En el tutorial de hoy te voy a enseñar los 7 mejores trucos que tiene Lightroom, que a lo mejor no lo sabías. Así que vamos con la intro. Si estás viendo este canal por primera vez, pues permíteme presentarme. Mi nombre es Leonel y en este canal vamos a ver todo lo referente a fotografía, vídeo, redes sociales y mucho más. Así que si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo vídeo, pues seas el primero en verlo. Empezamos con el tutorial. Vamos. Bien chicos, en el primer truco vamos a hablar de la composición. Para acceder a la composición aquí en Lightroom, pues tenemos dos opciones. La primera es presionando aquí en la superposición de recorte, o la segunda, mucho más fácil de acceso directo, es presionando la letra R. Si presionamos la letra R, vemos cómo accedemos al panel de composición y podemos observar las distintas opciones que tenemos. Si presionamos la letra O, vemos cómo accedemos a todos los tipos de composición que existen en Lightroom. La más clásica es la regla de los tercios, es la que todo el mundo utiliza. Pero yo la segunda que más utilizo es la espiral áurea. Entonces para este ejemplo vamos a utilizar esta composición. Y si quieres, por ejemplo, cambiarlo de posición en esta espiral áurea, simplemente presionando la letra Shift y la letra O, vemos cómo alternamos en las distintas variantes que hay en la composición. Pues vamos, ajustamos a nuestra composición. Y aquí lo tenemos, chicos. Eliminación de manchas. En este truco pues sabemos que si utilizamos la herramienta de eliminación de manchas, pues va a quitar simplemente una parte de lo que queremos quitar. Por ejemplo, si damos un clic, hemos quitado la farola. Pero si por ejemplo queremos quitar algo en línea recta, pues vamos a restaurarlo. Y como te había dicho, si queremos quitar algo en línea recta, pues sí lo podemos hacer. Presionamos la letra Shift donde queremos empezar. Por ejemplo, empezamos aquí y terminamos aquí, y vemos como automáticamente nos quita los elementos que queremos eliminar automáticamente. Bien, nos vamos al panel de dividir tonos y como este panel nos indica, nos permite cambiar las iluminaciones y las sombras. Pero claro, si cambiamos directamente, no sabemos qué color estamos cambiando. Una de las opciones es escoger el color aquí, pero hay una forma de acceder mucho más rápida y mucho más precisa, que es presionando Option en Mac y Alt en Windows. Si presionamos la tecla de opción, podemos ver el color que vamos a utilizar en las iluminaciones. Podemos escoger el color que a nosotros nos guste, pues. En este caso vamos a escoger este color. Y lo mismo para las sombras. Presionamos la tecla de opción en Mac o Alt en Windows. Y así escogemos nuestro color respectivo, el que vayamos a utilizar. El siguiente truco, chicos, esto creo que es algo básico para toda la gente que se está iniciando, es utilizar automático. Por ejemplo, vamos a restaurar la fotografía
Y vamos a presionar automático. Si presionamos automático, esto quiere decir que el programa va a escoger los parámetros por sí solo. Y si queremos hacerlo de forma específica en un solo parámetro, pues utilizando la tecla Shift y haciendo doble clic, pues vemos automáticamente cómo vamos cambiando entre los distintos parámetros. Bien, para este siguiente truco, chicos, es el reseteo total de la fotografía. Que ya sé que aquí tenemos una opción grande que pone restaurar. Y si restauramos toda la fotografía. Pero por ejemplo, si queremos restaurar individualmente cada parámetro, lo mismo, es muy fácil. Con simplemente posicionarnos en el parámetro que queremos restaurar, damos doble clic y vemos cómo regresamos a 0. Lo mismo si nos posicionamos en la pequeña gotita que existe. Damos doble clic en la gota y vemos cómo automáticamente se resetea el parámetro. Y por ejemplo, si queremos resetear un grupo, por ejemplo, vamos a resetear este grupo. Si presionamos la tecla Alt en Windows o Option, vemos como automáticamente aparece restaurar el grupo en que vamos a restaurar. Por ejemplo, aquí tenemos tono o presencia. Vamos a restaurar este grupo. Y simplemente presionando la tecla Option en Mac, haciendo un clic, restauramos el valor del grupo. En este siguiente truco es utilizando la tecla Alt en Windows y Option aquí en Mac. Entonces con esta tecla podemos, nos muestra información de varios parámetros que no lo sabíamos. Por ejemplo, el que usualmente más utilizamos es aquí en los blancos y en los negros. Si presionamos la tecla Option, nos aparece todos los blancos de nuestra fotografía. Y esto quiere decir si la foto estamos sobreexpuesta o subexpuesta con los negros. Presionamos en los negros la tecla de opción y nos brinda la información respectiva, que en este caso sería: mientras más negro es el color, pues quiere decir que no hay información en esos colores. Asimismo, la tecla opción te muestra diferentes valores dependiendo de en qué grupo estés. Por ejemplo, otro de los más utilizados es aquí en el enfoque. Si presionamos la tecla opción, observamos en máscara que vamos a enfocar. Lo blanco significa lo más enfocado, lo que vamos a enfocar. Así que te recomiendo ir parámetro por parámetro, irlo descubriendo esta tecla en los propios parámetros. Y bien, chicos, para finalizar con estos trucos aquí en Lightroom, vamos a finalizar con el pantalla negra. Para acceder a la pantalla negra, ¿para qué utilizamos esto de pantalla negra? Pues para visualizar de todas las distracciones la fotografía. Si presionamos la letra L, vemos como el programa automáticamente nos aísla de toda distracción. Y si presionamos otra vez L, pues accedemos totalmente a la pantalla negra y así podemos visualizar de una forma mejorada toda la fotografía, la edición de la fotografía que hemos hecho. Presionamos L y si quieres cambiar este fondo a otro color que no sea negro, pues simplemente nos venimos aquí a preferencias, nos vamos aquí a interfaz y aquí podemos cambiar el color, luz de fondo, color de pantalla. En este caso lo tengo negro, pero lo podemos cambiar a blanco, por ejemplo, que si accedemos con la letra L vemos cómo nos aísla, pero con el color blanco de fondo.
que por cierto es muy recomendable el blanco, ya que si subimos nuestras fotos a Instagram pues nos beneficia tener de fondo este fondo de pantalla. Si te ha gustado este video, no te olvides en suscribirte al canal, darle a me gusta y activar la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video pues seas el primero en verlo. Nos vemos en la próxima.